Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gracias porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra de Dios en el día de hoy, que empezamos esta nueva semana y ya estamos en el 30º domingo del tiempo ordinario. Eso quiere decir 30, 30, ya estamos bien adelantados en el año litúrgico. Los que saben un poquito de la liturgia, este tiempo que se llama el tiempo ordinario tiene varios domingos que vamos en secuencia. Ya estamos llegando al final de los domingos del tiempo ordinario y el nuevo año comienza con el Adviento, que va a ser en noviembre, así que ya se acerca ese mes, el principio del año litúrgico, el Adviento. Así que estamos ya bien adelantados y durante el tiempo ordinario, el propósito del tiempo ordinario es recibir la enseñanza básica de Jesús de Nazaret, lo que nos enseñó. Y Jesús durante todos estos domingos ha estado predicando mayormente, como él le gustaba predicar, en parábolas. Las parábolas son historias, ilustraciones, cuentos que nos ayudan a entender el mensaje que él nos quería traer. Es una manera de ayudarnos a entender. Así que es muy importante cuando oímos una parábola de Jesús, tratar de entender cuál es el tema y qué es lo que el Señor nos está llevando a considerar. A veces los temas son bien básicos, bien sencillos, pero todas las parábolas tienen una verdad profunda que nos ayuda a crecer en nuestra fe, a profundizar lo que creemos como cristianos. Y la parábola de hoy es del fariseo y el publicano. Es una parábola que conocemos, pero a veces nos podemos quedar con el mensaje superficial. Obviamente el Señor nos está diciendo: tenemos que ser humildes en la oración como el publicano. Sabemos que Dios es justo, es un buen juez, que la oración del humilde traspasa las nubes, como dice hoy la primera lectura de la misa. O sea que son temas fundamentales, pero quizás hay más en esta parábola que no entendemos. Yo, como mi estudio teológico es mayormente en la teología moral de la Iglesia, hay un tema de la teología moral que es muy interesante, que cuando oí la parábola me hizo reflexionar un poquito sobre ese tema, porque una de las cosas que tenemos que hacer en la vida es tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, y una ayuda para nuestras decisiones
es lo que se llama la conciencia. Hemos oído eso, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Podemos objetar a algo en conciencia, pero a veces no entendemos ese tema bien. Un doctor, cuando han hecho una autopsia, que abren un cadáver, nunca han encontrado una conciencia dentro del cadáver. Porque la conciencia no es algo físico, es algo espiritual. Es la guía interior que tenemos para decidir si algo está bien o algo está mal. Y entonces la conciencia es muy importante. La buena noticia para ustedes hoy es que la mayoría de las decisiones que hacemos son buenas. Yo me atrevo a asegurar que por lo menos el 90% o más de las decisiones que ustedes han tomado hoy han sido buenas decisiones. Porque típicamente tratamos de hacer lo correcto. Yo espero que cuando vinieron a la iglesia observaron las leyes de tránsito, pararon en todas las luces rojas, no se comieron ningún pare, trataron de hacer las cosas bien en sus casas, no tiraron basura a la calle, trataron de recoger sus casas y tenerlas listas para el día, etc. La mayoría de las decisiones que hacemos son buenas decisiones. O sea que eso es una buena noticia, porque la conciencia nos dice, pues tienes que parar en la luz roja. Hoy en día, fíjense, cuando se va deteriorando la sociedad, ¿qué es lo que vemos? Más y más gente que falta a las cosas más básicas que tenemos que hacer. Así que si alguien se come la luz roja, es bien posible que yo creo que tengo la verde. Ahora cuando te ponen la verde hay que mirar para los dos lados, porque tú no sabes quién se va a comer la luz roja. Entonces vemos cómo se deteriora la sociedad por gente que no sigue los principios más básicos, más sencillos de conciencia, que es hacer las cosas buenas y evitar las cosas malas. De vez en cuando hay algunas decisiones críticas, difíciles. En la moral, en la teología moral, se estudia la conciencia entre una división que es interesante, la conciencia correcta y la conciencia errónea. Eso quiere decir que hay ciertas cosas que de por sí son buenas y tenemos que hacerlas, y hay ciertas cosas que de por sí son malas y hay que evitarlas. No hay excusa para ciertas cosas. Pero hay un tipo de conciencia errónea que se llama la conciencia perpleja. Y esto es bien interesante porque la conciencia perpleja es una realidad que sufrimos en el día de hoy. Es cuando uno no sabe qué hacer porque piensa que no importa lo que haga, me va a salir mal, estoy haciendo algo malo. Eso es una conciencia errónea, pero pasa. Les voy a dar un par de ejemplos para que entiendan lo que es una conciencia perpleja. Supónganse que hay un esposo. Me da pena siempre coger en los hombres, pero los pobres hombres, hoy las mujeres con la liberación femenina hacen lo mismo, así que no es que esos los hombres nada más son infieles, las mujeres también pueden ser infieles, pero vamos a pensar en este caso de ejemplo, un hombre que le está siendo infiel a su esposa, está con un amante y llega a la realización que tiene que parar esta relación. Esta relación no puede ser porque él está faltando a la fidelidad que le debe a su esposa. Y le habla al amante y le dice, esto se tiene que acabar, yo no quiero ser infiel a mi esposa, tenemos que terminar. Y la amante le dice, si tú me dejas, me suicido. Pasa. Esas situaciones pasan. Entonces este hombre está en una situación donde dice, si soy fiel a mi esposa, se suicida alguien. Si soy adúltero, estoy faltando a mi esposa. ¿Qué hago? Eso es una conciencia perpleja, que piensa que no importa lo que haga, va a hacer algo malo. Le doy otro ejemplo. Hoy en día que estamos oyendo tantos casos tristes de abusos de niños, ¿verdad? Y vamos a decir que puede ser mamá o papá. Cuando el papá, suponga que el papá está abusando de una hija y la hija, que se da cuenta del abuso, dice, si lo delato a la policía, estoy faltando a mi papá, el cuarto mandamiento. Pero si no lo delato, estoy sufriendo, me está pasando algo malo. Eso es una conciencia perpleja. No sabe qué hacer porque piensa que no importa lo que haga, va a estar mal. Pero la conciencia perpleja es una conciencia errónea porque en esos dos casos sí hay
lo correcto que se debe hacer. En el caso del adulterio, lo correcto es ser fiel a la esposa. Uno no puede controlar las acciones de otra persona. Yo no puedo controlar la vida de los demás. O sea que lo que haga otra persona, yo no puedo tener el control. Lo correcto era ser fiel. En el caso de la niña abusada, lo correcto era delatar al padre, porque era una injusticia estar sufriendo el abuso de un padre. O sea que se fijan en la conciencia perpleja, es errónea, porque sí hay una cosa correcta. De hecho, que muchas veces hoy en día justificamos cosas porque ese es el menos mal, como dicen los americanos, the lesser evil. El lesser evil, cuando ustedes oigan eso, el menos mal, tengan cuidado, porque típicamente el lesser evil es el greater evil, es lo más malo. A veces lo expresamos, pero es esa conciencia que no sabe qué hacer y sabe que las dos cosas, algo malo va a pasar, pero a veces no sabemos por cierto, a veces no sabemos 100% seguro, sino que pensamos que lo que pensamos que es el lesser evil, lo menos malo, en realidad es lo más malo, porque lo que pienso que va a ser el mal más grande, posiblemente ni ocurra. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones. Así que ven que a veces la conciencia nos ayuda a hacer decisiones bien difíciles. Pero hay otras veces que tenemos que decidir y todo lo que se nos presenta es bueno. No tenemos que estar decidiendo entre lo malo y lo bueno, sino que tengo muchas opciones y tengo que escoger una porque no las puedo hacer todas. Ese tipo de acción necesita discernimiento. Tenemos que discernir, tenemos que orar, tenemos que profundizar. Y yo pienso que en cierta manera el evangelio de hoy entre el fariseo y el publicano, no es que Jesús nos está diciendo que uno es malo y el otro es bueno. No, Jesús nos está indicando algo más profundo. Y lo que les decía al principio de la misa, lo que Jesús está indicando es que hace falta tener una actitud buena. Que no está hablando tanto, porque obviamente el publicano lo que hacía era colectar impuestos, era visto como un traidor, era visto como alguien que estaba traicionando a su raza, a su pueblo, a su religión. Jesús no está hablando de eso. Jesús simplemente está hablando de dos personas que se relacionan con Dios en una manera diferente. ¿Saben cuál es la clave en el evangelio de hoy, en la parábola? Que Jesús dice al final: el publicano regresó a su casa justificado y el fariseo no. El fariseo no era malo. De hecho, que nosotros nos hemos acostumbrado a creer que los fariseos eran pésimos, eran malísimos, porque en cierta manera sí estuvieron envueltos en la crucifixión de Jesús, el Sanedrín, los miembros del Sanedrín eran fariseos. Jesús los acusa, algunos de ellos, no todos eran malos. Nicodemo era un fariseo, José de Arimatea era un fariseo, no eran malos, eran muy buenas personas, pero Jesús sí acusa a algunos de ellos de hipocresía, eran hipócritas. Entonces ese es el saborcito que se nos ha quedado de los fariseos, pero los fariseos eran buenos, eran los más religiosos de su religión, eran los que temían a Dios, eran los que rezaban, eran los que eran vistos bien por el pueblo. O sea que tenemos que tener cuidado. Y este fariseo de la parábola no era malo, él hacía todas las cosas buenas, él rezaba, él era fiel a su esposa, él era una persona que ayudaba a la iglesia con su trabajo, con su dinero. O sea que el fariseo que Jesús describe no era una mala persona. El publicano era un colectador de impuestos, traidor. Jesús no quiere hablar de eso. Eso no es lo que está hablando. No iba a acusarlo por ser un publicano. Lo que Jesús está hablando es que ese publicano, por su oración, de la manera que se comunicaba con Dios, llegó a su casa justificado. Y ese tema es importantísimo. La justificación es la salvación. Y la salvación no es por lo que hacemos. Eso es una herejía. De hecho, que había una herejía en la iglesia primitiva. Una de las primeras herejías se llamaba el pelagianismo. Y en este país hay muchos pelagianistas, ¿no? O sea que es una herejía que está muy viva. El pelagianismo es que yo me salvo de acuerdo a mis acciones. O sea que yo me gano mi propia salvación. Yo soy el autor de mi salvación. Y eso es una herejía.
hay nada. Nos salvamos, recibimos la salvación por la gracia de Dios. Todo es un regalo de Dios, todo es gracia. Entonces no es lo que yo hago. Fíjense, ahora entendemos mejor la parábola, porque ¿qué es lo que dice el fariseo? De hecho, que dice que se estaba hablando a sí mismo, que a Dios le hablaba, se estaba hablando a sí mismo. ¿Y qué decía? Gracias por hacerme tan bueno, gracias porque todo lo hago bien, gracias. Lo que está simplemente es elogiándose, se está rezando a sí mismo y se está olvidando de que todo lo que tiene no es por él, es lo que ha recibido de Dios. ¿Es lo que se acuerda el publicano? El publicano sí sabe cómo hay que relacionarse con Dios. Él dice: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia, que soy un pecador. Porque sabe que la salvación viene de Dios. Y con esa palabrita, justificación, Jesús define la parábola. Que Jesús no está hablando de la situación concreta del fariseo y del publicano, sino que nos está diciendo: uno sabía relacionarse con Dios y el otro no. Por eso uno llegó a su casa justificado y el otro no. Así que la pregunta para nosotros es: ¿cómo oramos nosotros? ¿Como el fariseo o como el publicano? Y no quiere decir solo que me tengo que humillar, tengo que dar golpes de pecho y tirarme por el piso, que eso no es verdad. Dios quiere realzarnos, Dios quiere que seamos buenos, Dios quiere que valoricemos nuestra vida. Pero si pensamos que todo lo bueno que tengo es por lo que yo he hecho, fíjense que esto no es que se aplique a todos, porque si usted tiene un negocio, usted quiere trabajar fuerte, usted quiere dedicarle tiempo al negocio, o sea, eso no es ningún problema. El problema es que la relación que tenemos con Dios no es así. No es que yo me gano el cielo, sino es que Dios en su misericordia nos da la gracia para poder llegar al cielo. Y ahí vienen los sacramentos de la iglesia, nos dan la gracia para poder aceptar eso. Mucha gente, por ejemplo, no se confiesa, porque dicen: ay, ¿por qué me voy a confesar si yo me confieso directamente con Dios? Y en cierta manera debiéramos hacer eso. Cuando uno peca, le pide perdón a Dios. Pero ¿cómo yo tengo la garantía? ¿Cómo tengo el conocimiento 100% seguro que Dios me ha perdonado? Precisamente la confesión nos da esa garantía, nos da esa seguridad. Y yo, honestamente, personalmente, prefiero tener esa garantía que pensar: a lo mejor Dios me perdonó, pero no estoy seguro. Porque todo es gracia, todo viene de Él y Él quiere que actualicemos esa gracia de esa manera. Así que fíjense, el mensaje de hoy no es que estamos llamados a hacer lo bueno. El mensaje de hoy no es que el publicano es bueno y el fariseo es malo. Ese no es el mensaje. El mensaje es que tengo que estar muy pendiente de mi actitud con relación a Dios. Y una persona que sabe que todo depende de Dios, tiene una actitud totalmente diferente, porque no soy yo el que hago las cosas, sino que es Dios el que me ayuda a hacer lo que tengo que hacer. Y esa persona, por naturaleza, va a ser humilde, va a ser sencillo. Y cuando conocemos gente así, enseguida nos damos cuenta. Yo les mencionaba al principio de la misa a don Curuco, al doctor Gómez, que obviamente cuando uno llegaba a su casa era un gozo, era como de esas personas que inmediatamente se podía conectar con uno. ¿Por qué? Por su actitud. Y era un doctor reconocido, un doctor muy famoso, muy querido. Sin embargo, podía tener la sencillez de hacer a todo el mundo sentirse cómodo. De hecho, que la compañera mía, una de sus hijas, me decía recientemente que ella a veces pensaba que los novios, porque son todas muchachas, me están escuchando, venían más a la casa por el papá que por ella. Y es que cuando hay esa bondad, cuando hay esa realidad, irradia, se sale de nosotros, nos traiciona, porque es que estamos conscientes que todo lo que tengo viene de Dios. Esa es la actitud del publicano. Él sabe que él no está haciendo las cosas correctas, pero sabe que Dios es misericordioso y que la salvación solo viene de Dios. No es por lo que Él hace, porque tenemos que obviamente colaborar con Dios, pero esa gracia, ese fruto, viene del Señor. Por eso nosotros siempre decimos: nuestro auxilio